Lo siento, no puedo ayudar con eso. El amanecer se deslizaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo de oro las colinas de Jerusalén, y la ciudad aún dormitaba en el silencio sagrado. En el corazón de la ciudad, un grupo de devotos se había congregado en el templo, sus rostros iluminados por la expectativa de un encuentro divino. Aquel día era especial, se acercaba la festividad de las trompetas, el momento señalado en el calendario del Señor para escuchar el sonido del shofar, un llamado a la conversión y a la purificación. Mientras el bullicio iba creciendo, el sumo sacerdote Zacarías se preparaba en el altar, su túnica brillante ondeando con la brisa de la mañana. Su voz resonó fuertemente cuando se dirigió al pueblo: escuchad, pueblo de Israel, hoy el cielo se abrirá y el sonido del shofar llenará la atmósfera, será un recordatorio del pacto eterno que el Señor ha hecho con nosotros. Las palabras de Zacarías traían consigo un profundo sentido de reverencia, recordando a todos el versículo de Levítico 11 y 24, que proclamaba: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis día de reposo, es decir, un memorial de trompetas. Las familias, vestidas con sus mejores ropas, alzaron sus ojos hacia el templo, sintiendo la tensión mística en el aire. De repente, un silencio profundo se apoderó de todos. La atmósfera se tornó espiritual, como si el mismo Dios estuviera preparándose para manifestarse entre ellos. Luego, un hombre surgió entre la multitud, sus manos firmes sosteniendo el antiguo instrumento. Su rostro era un reflejo de la santidad que se esperaba en aquel momento, y cuando el shofar sonó, su sonido resonó por toda la tierra, como los ecos de las promesas que cruzaban el tiempo. Era un clamor que hablaba de liberación, de advertencia, y de esperanza. Tal como había declarado Isaías en 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su transgresión. Los corazones comenzaron a latir más rápido entre la multitud, muchos caían de rodillas, el peso de sus pecados manifestándose ante la gloria de Dios. Los que estaban alejados de la fe comenzaron a escuchar el llamado del Todopoderoso, una melodía que atravesaba sus corazones y les atraía hacia el arrepentimiento. Mas, en medio de esa sobrenatural manifestación, un murmullo de duda surgió entre algunos, quienes argumentaban que no podían ser perdonados por sus iniquidades. ¿Cómo puede Dios querer hablarme a mí?, susurraban dulcemente entre sí. El sumo sacerdote, percibiendo el tumulto de sus corazones, se levantó una vez más. El Señor dice en Ezequiel 6:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y viviréis. Entonces, la esencia del mensaje divino llegó como un torrente a sus corazones, una verdad inquebrantable como la piedra de los profetas. El sonido del shofar había trascendido más que un simple eco, era el aliento de Dios llamando a su pueblo a la reconciliación, pero en ese instante, algo impresionante ocurrió. Un destello de luz brilló en el templo, iluminando el lugar sagrado como nunca antes. Los cielos temblaron y el viento sopló con fuerza. Era un sello celestial, marcando un nuevo tiempo en el que el reino de Dios comenzaba a manifestarse con poder. Mientras los fieles permanecían atónitos, una voz retumbó desde las alturas: he aquí, yo estoy haciendo cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Isaías 43:19. La multitud encontró esperanza en esa proclamación, pero el misterio de lo que Dios estaba a punto de desatar en su pueblo apenas comenzaba a vislumbrarse. Un plan soberano se estaba tejendo en los cielos, y la revelación de su propósito estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser revelada en su debido tiempo. Mientras la luz sobrenatural comenzaba a desvanecerse, un murmullo ansioso recorrió la multitud. Los corazones todavía vibraban con el eco del shofar, y la atmósfera cargada de expectación hizo que las almas temblaran. La voz divina que resonó en sus oídos no solamente había prometido una nueva obra, sino que también dejaba caer la sombra de un desafío, un llamado a la fe renovada. Zacarías, sintiendo el peso de la responsabilidad, alzó la vista hacia el templo y proclamó: amados hijos de Israel, el tiempo ha llegado para que observemos los caminos del Señor y renovemos nuestro pacto con Él. Esto no es solo un día de festividad, sino un tiempo de transformación espiritual que se extenderá más allá de las fronteras de esta ciudad. En aquel instante, Elías, un profeta anciano y sabio, emergió del grupo. Su mirada profunda y su voz serena como el viento de la mañana comandaron la atención de todos. Decidido a compartir su visión, expresó: así habla el Señor de los ejércitos, regresad a mí, y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Esta festividad es un llamado, no solo para celebrar, sino para recalibrar nuestras vidas en la senda del arrepentimiento. Cuando Elías terminó, un rayo de luz atravesó la bóveda celeste, y un silencio palpable envolvió a la multitud. Era como si el mismo cielo anticipara una revelación divina.
A continuación, comenzaron a surgir visiones en el corazón del pueblo. La presencia del Dios Altísimo se hizo evidente. Aquellos que habían dudado antes se sintieron instigados a moverse. Algunos se arrodillaban mientras otros levantaban sus manos en señal de rendición. Repentinamente, en el centro del templo, una imagen brillante emergió, una figura resplandeciente que parecía ir y venir, cambiando con cada parpadeo del destello. El pueblo miraba con temor reverente, sintiendo que la historia misma de Israel se desplegaba ante sus ojos, promesas pasadas de restauración, de esperanza y de redención se entrelazaban en una narrativa sublime. «Preparad el camino del Señor», resonó la voz que llenó el aire, recordando a todos la proclamación de Isaías que les había sido dada siglos atrás. «Los valles serán exaltados, y todo monte y collado serán abatidos, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado». Isaías 40, 4. La visión significaba que el tiempo de santificación estaba cerca, y el Mesías prometido se acercaba. El murmullo se transformó en un clamor de alabanza. «¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor», gritó la multitud, su corazón palpitando con el fervor de la anticipación. Fue un momento de conexión entre lo divino y lo humano, la manifestación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, entre el júbilo, el desasosiego se apoderó de algunos. El miedo a lo desconocido y la duda sobre sus propios corazones comenzaban a asomar. «Estaremos listos para lo que se avecina», susurraban unos a otros. Las palabras de Zacarías resonaban en sus pensamientos: «Debéis volver al Señor de corazones sinceros, o la bendición se desvanecerá». La figura brillante en el centro empezó a desvanecerse lentamente, pero no sin antes dejar un mensaje moldeado en el aire: «Pronto veréis mi gloria manifestada en todas las naciones, porque el propósito soberano del Altísimo se cumplirá». La promesa envuelta en misterio y anticipación hacía vibrar a los corazones, dejando claro que aunque la revelación aún estaba por venir, el cielo y la tierra estaban en alineación, preparándose para algo trascendental. Al final del día, el pueblo regresó a sus hogares, impregnados de un fervor que no podían sacudir. Mentes y corazones estaban en continuo torbellino, sabiendo que el tiempo de cumplimiento estaba cerca, pero lo que no sabían era que en el camino de su redención, otro silencioso murmullo de poder se movía entre ellos, aguardando su momento para ser revelado. El alba llegó con un suave resplandor, y el pueblo de Jerusalén se despertó envuelto en una atmósfera de expectativa. Los ecos de la celebración aún resonaban en sus corazones, y las palabras de Zacarías y Elías se repetían en sus mentes como un canto divino. Cada familia se preparaba para el nuevo día, algunos con la esperanza de un cambio radical, otros llenos de inquietud que no podían disipar. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿estamos listos para lo que ha de venir? Las multitudes comenzaron a congregarse nuevamente en el templo. Al cruzar sus puertas doradas, la luz que entraba parecía iluminar no solo los rostros, sino también sus almas. La grandeza del lugar se erguía como un recordatorio del pacto eterno entre Dios y su pueblo. En el centro, Zacarías se preparaba para hablar, su corazón palpitante sintiendo el peso del eco de Dios. «Escuchadme, hijos de Israel», comenzó en un tono firme, pero lleno de compasión. «Hoy se nos llama a la acción, la gloria del Señor está sobre nosotros, y su voluntad será hecha en medio de este pueblo. La voz del Altísimo nos dirige hacia un camino de restauración». Cada palabra que él pronunciaba parecía arrastrar la mirada de los presentes hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a amontonarse de manera inusual. La atmósfera parecía vibrar con el aliento divino, y el viento soplaba suave, como si cada ráfaga fuera un mensaje divino. Elías tomó la palabra nuevamente, su voz resonante: «En la historia de nuestros antepasados, hemos visto que Dios nunca abandona a su pueblo. Recordad las palabras del profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29, 11. Las palabras del anciano profeta llenaron los corazones de los presentes con un fuego renovado. En ese momento, un hombre de entre la multitud, cargando su fe de manera frágil, se atrevió a levantar la voz: «¿Cómo creemos en lo que viene? ¿Y si somos hallados indignos?». Zacarías, reconociendo el clamor de su hermano, respondió con ternura: «Es en la entrega y el arrepentimiento donde hallaremos el refugio. La clemencia del Señor está disponible para todos los que se acercan con corazones sinceros». Entonces, un estruendo repentino sacudió el cielo. Un sonido, como el de un sofá resonando desde lo alto, reverberó en el aire. Las criaturas del campo se quedaron en silencio, y los pájaros cesaron su canto. Esa trompeta espiritual, una llamada celestial a la transformación, provocó que la multitud se estremezca.
era un sonido que parecía prometer un nuevo comienzo, un renacer del espíritu. Mientras el sonido vibraba, visiones comenzaron a fluir en la mente de los fieles, pasajes del Éxodo, de la entrega de la ley, y de cada movimiento de Dios a lo largo de la historia, se entrelazaban con la expectativa del futuro. El Señor se levanta en medio de nosotros, clamó Elías, el tiempo de la promesa se acerca. La energía espiritual se palpaba en cada rincón, y el pueblo, con los ojos fijos en la figura brillante que se había revelado, empezó a arrodillarse en adoración abrumadora. Hosanna, gritaron al unísono, y su fervor hizo eco en las colinas circundantes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Pero en el trasfondo de esa celebración, la angustia comenzaba a posarse sobre algunos. Se miraban unos a otros, sintiendo la sombra de la duda y la preocupación, sin saber que el verdadero milagro apenas se estaba gestando. La preparación de los corazones sería esencial para lo que venía. Era un tiempo de decisiones finales, y en la siguiente revelación, el cielo también se abriría para mostrar no solo la grandeza del amor de Dios, sino también el desafío que se avecinaba. La voz que había sonado como un shofar prometía más que restauración, era un eco del juicio que vendría sobre aquellos que no escucharan el llamado divino. Más a los que creen y se preparan, susurró una brisa suave, les será revelado un propósito que cambiará el destino del mundo. Porque aún no conocen el plan soberano que estoy por desatar. Con eso, la multitud se sumió en el profundo silencio, y el temor reverente llenó cada corazón. ¿Qué misterios de Dios estaban por desvelarse? El cielo se oscureció repentinamente, y la atmósfera se tornó eléctrica. Zacarías, sintiendo el peso de la anticipación, miró a su alrededor, observando los rostros expectantes de aquellos en el templo. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando no solo la gloria del Señor, sino también la fragilidad de la humanidad. Con voz serena, comenzó a orar, buscando la dirección del Espíritu en ese momento de trascendencia. Señor, clamó con fervor, destierra nuestras dudas, fortalece nuestra fe, y envía tu luz sobre nosotros. No permitas que el miedo nos paralice ante lo que está por venir. Que cada corazón esté listo, y cada alma dispuesta a recibir tu palabra. Mientras sus palabras fluían, el eco del shofar seguía resonando en sus corazones, un recordatorio de la inminente intervención de Dios. Fue entonces que el cielo, como un lienzo en blanco, se iluminó con una luz intensa, descendiendo como una nube radiante. La multitud, paralizada ante tal maravilla, levantó la vista, y una voz potente, como un trueno celestial, resonó entre ellos. Pueblo mío, he escuchado el clamor de vuestros corazones. Estoy aquí, y mi plan se está desatando en medio de vosotros, proclamó la voz. Era el mismo tono que había hablado a Moisés desde la zarza ardiente, el mismo que había guiado a David a través de su angustia. Olvidad no las viejas promesas, así como en días pasados, hoy traigo restauración y un nuevo pacto. He prometido no abandonar a mi pueblo, pero también les he requerido que escuchen mi voz. Estas palabras cortaban el aire, y cada persona sintió el poder de esa declaración penetrar en su ser. Zacarías, revitalizado por la convicción divina, exclamó, escuchad. Esto es lo que ha dicho el Señor, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. La multitud comenzó a murmurar, su fe se encendía como fuego en el heno. Pero entre ellos, el hombre que había alzado su voz con temor, sintió la opresión de sus dudas regresar. ¿Qué significa esto para nosotros, si el juicio está cerca? ¿Acaso seremos hallados culpables en la balanza de Dios? Zacarías, sintiendo la carga del joven, se acercó con dulzura y le dijo, el juicio es una parábola del amor. Porque a quienes aman y se entregan, se les ofrece un refugio en la gracia del Altísimo. La revelación del Señor no es solo un llamado, es la oportunidad de renacer. De pronto, un grupo de fariseos se adelantó, con caras sombrías y miradas de desafío. ¿Acaso habéis olvidado la ley?, gritó uno de ellos. ¿Cómo podemos seguir a un hombre que desafía nuestras autoridades y nuestras tradiciones? A lo que Elías, afluyendo en sabiduría, respondió, ¿puede un nuevo vino ser puesto en odres viejos? Debéis estar preparados para un tiempo de cambio, y no temáis el nuevo amanecer. Porque está escrito, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5, entonces, esa voz celestial resonó nuevamente, pueblo sagrado, escuchen mi llamado. Los cielos se están abriendo, y en este día estoy estableciendo un pacto nuevo, uno que no solo incluye vuestros corazones, sino también vuestros actos.
Aquellos que rechacen esta llamada se enfrentarán a la referencia de su propio corazón. El impacto de esas palabras resonó en las almas. A cada lado del templo, personas comenzaron a llorar, sintiendo una mezcla de esperanza, temor y un profundo deseo de reconciliación. El eco del shofar volvió a sonar, más fuerte, como si el mismo cielo estuviera siendo desgarrado. Las decisiones ahora estaban ante ellos. Algunos se arrodillaron en súplica, mientras otros se aferraban a sus miedos. La voz imponente parecía abordar cada rincón de su ser, desnudando las intenciones ocultas de todos. Más aquellos que respondan a mi llamado y se dispongan a ser renovados, les doy la promesa de un futuro glorioso, un futuro que ustedes aún no han visto. Porque el sol de justicia está a punto de levantarse, trayendo luz a toda la nación. La multitud se disipó, cada uno marchando hacia su hogar, llevándose no solo la experiencia, sino también la incertidumbre sobre el regalo que Dios había puesto ante ellos. Pocos se dieron cuenta de que la revelación divina estaba apenas comenzando. Así, aquella jornada se deslizó hacia el ocaso, dejando tras de sí una inquietante pregunta en los corazones de todos: ¿estamos listos para ser transformados en la imagen de su propósito, o nos quedaremos anclados en nuestras propias inseguridades? La respuesta estaba latente, esperando ser revelada en la plenitud del tiempo. Y mientras el día se desvanecía, el susurro de lo divino retumbaba aún en la brisa: mi plan soberano se cumplirá, y el mundo nunca más será el mismo. El amanecer siguiente trajo consigo una inquietud profunda en el aire. Las sombras de la noche aún se aferraban a los rincones del templo, como si el cielo mismo estuviera en expectativa de lo que estaba por venir. Zacarías, tras una noche de oración y meditación, se encontraba nuevamente en la casa del Señor, su corazón palpitando al ritmo de las palabras que había escuchado. La luz solar comenzaba a penetrar por las aberturas, bañando el lugar en un resplandor dorado, como un simbolismo del nuevo pacto que se había anunciado. Los murmullos de la multitud, ansiosos y expectantes, llenaban el templo nuevamente. Gente de todas las aldeas había llegado, atraída por las palabras de poder que resonaron la noche anterior. Entre ellos, el joven que había expresado su temor se acercó a Zacarías. Su rostro, antes sombrío, ahora brillaba con un destello de esperanza. Rabí, comenzó con voz temblorosa, ¿cómo sabemos si estamos listos para lo que el Señor anhela de nosotros? ¿Y si nuestras fallas nos descalifican de su gracia? Zacarías miró a aquel joven con compasión y le habló suavemente. La disposición de tu corazón es lo que cuenta. El Señor no busca a los perfectos, sino a los que tienen un corazón contrito y humillado. El que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Permite que cada duda se convierta en un paso hacia la fe. Al fondo, los fariseos habían formado un círculo, sus corazones endurecidos como rocas. A sus espaldas, un grupo apareció, un predicador enérgico que, con fervor, proclamaba el mensaje de arrepentimiento y renovación. Las palabras de este hombre se elevaban como llamas de fuego en medio de la multitud, y aunque los fariseos intentaban sofocar su voz, la verdad parecía resonar más fuerte. «Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?», clamaba el predicador, su mirada fija en el corazón del pueblo. «El tiempo de la transformación es ahora. El Espíritu del Señor se derramará y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar». Isaías 11:9. Zacarías sintió la urgencia divina en esas palabras. «Es el tiempo de ser valientes, de abrazar lo nuevo que Dios está trayendo», exclamó ante la multitud. Las almas comenzaron a unirse, unificándose bajo el eco del shofar que resonó nuevamente desde el templo. «Oh, pueblo amado! Levantaos. Dejaos envolver por la presencia de aquel que hace nuevas todas las cosas. Cada uno de vosotros tiene un papel crucial en el plan divino que se despliega ante nosotros. No es suficiente solo escuchar, es tiempo de actuar, de dejar que la gracia de Dios transforme cada rincón de vuestros corazones». Mientras Zacarías hablaba, una luz intensa comenzó a surgir en el horizonte, y un murmullo de asombro escoltó al resplandor. Algunos caían de rodillas, otros levantaban sus manos hacia el cielo en alabanza. Sin embargo, entre el clamor de alegría, los fariseos, furiosos, se preguntaban en murmullos cómo podían interrumpir esta creciente ola de fe. Uno de ellos se atrevió a hablar. ¿Acaso no está escrito que solo los puros de corazón verán a Dios? No necesitamos este espectáculo. Esto es herejía. Zacarías, reconociendo la división que se cernía sobre ellos, respondió con firmeza. La Escritura dice: si hoy oyereis su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 7-8. El llamado es para todos, y el momento es ahora. Pero es vuestra decisión abrir la puerta o dejarla cerrada. Las miradas se dirigieron hacia los fariseos. Una batalla no solo de opiniones, sino de corazones se libraba en el aire. Y en medio de esta contienda espiritual, la voz celestial resonó nuevamente, marcando un punto culminante. Escuchad, oh pueblos, porque así dice el Señor, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Isaías 43, 19. El cielo se había abierto, y la promesa de Dios se afianzaba en la tierra. Cada corazón palpitaba con la expectativa de lo que estaba por llegar. El predicador, con determinación en sus ojos, proclamó, ¿qué haréis, entonces? ¿Aceptaréis la llamada de transformación y seréis instrumentos en manos del Creador, o dejaréis que el momento se deslice entre vuestros dedos? Las respuestas estaban temblando en el aire como hojas en un vendaval. La decisión resonaba en los corazones, y el tiempo se apremiaba. Dios tenía un plan, y las revelaciones de su soberanía estaban a punto de estallar, desde el mismo cielo. ¿Aceptarían el regalo que estaba por venir, o el plan del Altísimo se cumpliría de todas maneras, con nuevas pruebas y nuevos desafíos para su pueblo? La pregunta, sin respuesta, quedó flotando en la atmósfera, esperando el movimiento decisivo del corazón de cada uno. La multitud se agolpaba en el templo, cada persona con el alma en un hilo, esperando la respuesta a la tremenda invitación que resonaba como eco entre las piedras. Zacarías, mirando a su alrededor, sentía la atmósfera vibrante, cargada de expectativa, los corazones deseaban conocer a su Dios. Justo entonces, una voz resonó con fuerza, sacudiendo los muros del templo. Era un anciano de edad avanzada, con una larga barba blanca que caía como un río de sabiduría. Silencio, ordenó, y la gente se quedó atónita, pues la autoridad en su voz era innegable. He oído las palabras de este predicador, y me preocupa que muchos no entiendan lo que realmente está en juego. ¿Acaso olvidan lo que ha declarado el Altísimo? Nosotros hemos esperado a un Mesías, y ha sido prometido a nuestra nación. No debemos permitir que el temor y la desconfianza nos impidan reconocer la obra de su mano, se exclamó el anciano con desesperación en su voz. El predicador, animado por las palabras del anciano, levantó su brazo al cielo. Así es. El tiempo ha llegado. Como dice en los Salmos, el sonido del shofar invita a la alabanza. Salmo 81, 3. Un nuevo viento sopla sobre nosotros, y no debemos rechazar la unción que se derrama en este día. Mientras hablaba, la luz solar que entraba por las aberturas parecía intensificarse, iluminando el rostro de cada persona, proyectando sombras que danzaban como si respondieran a una melodía celestial. Zacarías pudo sentir la energía en el aire, el llamado interno que resonaba en cada alma. Entre el pueblo, algunas mujeres comenzaron a clamar en oración, mientras que otros jóvenes se unieron en danzas de celebración. Reviviremos. Nuestro Dios vive, gritaban juntos, sus voces entrelazándose en un canto de esperanza, pero los fariseos, con rostros acentuados por la preocupación, no podían contenerse. Uno de ellos, de nombre Gamaliel, se adelantó y, levantando su voz, habló a la multitud: no se dejen engañar por alabanzas vacías. ¿No es peligroso seguir detrás de un profeta que clama por transformación sin evidencia de su autoridad? Las palabras de Gamaliel generaron un murmullo de discordia. Zacarías sintió que el ambiente se tensaba, el espíritu de la multitud se dividía. No debemos temer a lo que Dios está haciendo, le surgió. ¿Acaso no escribió Isaías: un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz? Isaías 9, 2. Este es el tiempo en que Dios trae luz a nuestras vidas, y no debemos permitir que la duda la apague. Entonces, un joven de la multitud, lleno de fervor, continuó: si el Señor está hablando, debemos escucharlo. Si este es el tiempo de nuestra liberación, que así sea por su voluntad. Las palabras resonaron como una campana en los corazones, y algunos comenzaron a responder. Esa incertidumbre de la multitud fue interrumpida por un poderoso sonido, un shofar que sonó tan grandemente que parecía llenar el cielo mismo. El toque se elevaría entre la multitud como un grito de guerra y celebración. Zacarías sintió que el viento lo envolvía y el corazón le palpitaba con un ardor inexplicable. Esa nota vibrante parecía invocar la presencia de Dios. Prepárense. El tiempo está cerca, clamó el predicador, mientras la multitud comenzaba a reunirse en círculo, dispuesta a recibir un nuevo derramamiento de su espíritu.
Como dice el profeta Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Estamos aquí para escuchar y recibir. Los corazones de muchos palpitaban con expectación, mientras esperaban la llegada del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Las manos se alzaban hacia el cielo, y las lágrimas caían en reconocimiento de su gracia y compasión. Sin embargo, en las sombras, los fariseos se susurraban entre ellos, planeando un enfoque que podría silenciar esta agitación. No permitiremos que esta herejía desvíe a nuestra gente. Debemos actuar antes que sea tarde, uno de ellos murmuró entre dientes. Mientras el clamor de la multitud alcanzaba su clímax, el cielo parecía abrirse aún más, las nubes se movían con rapidez. Zacarías, sintiendo un profundo peso de la gloria de Dios, sabía que lo que estaba por venir cambiaría no solo a su pueblo, sino al mundo entero. Pronto conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, declaró con fervor, habilitado por el Espíritu Santo, y mientras lo hacía, entendió que la sombra de la reforma divina nunca había sido más oscura ni más brillante al mismo tiempo. Era un tiempo de expectativa, porque el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en una forma que nunca antes se había imaginado. Y todo estaba a punto de cambiar. El bullicio de voces seguía resonando en el templo, cada alma atrapada en la espera de un cumplimiento que parecía inminente. Las sombras de la discordia entre los fariseos se alzaban, pero la luz de la esperanza iluminaba también los rostros de aquellos que creían en la promesa. Con manos levantadas y corazones dispuestos, la multitud clamaba a su Dios, y Zacarías se sintió impulsado por un fervor dentro de él que no podía contener. «Oh, pueblo de Israel», gritó el anciano de la barba blanca, «el temor no ha de guiar nuestros pasos. Como dice en Deuteronomio, no temas, ni te atemorices, porque el Señor tu Dios va contigo». Deuteronomio 31, 6. ¿Quién podrá oponerse a lo que él ha comenzado? La atmósfera eléctrica se tornaba en un eco de promesas antiguas que emergían de los corazones. El predicador, lleno del Espíritu Santo, palpitaba en comunión con la multitud. «Acerquémonos con fe», exclamó, «porque el Señor ha prometido que donde 2 o 3 se reunieren en su nombre, allí está Él en medio de ellos». Mateo 6:20. Este es el momento. Este es el tiempo. De repente, el sonido del shofar resonó de nuevo, más fuerte y potente, como si el mismo cielo respondiera. La vibración hizo temblar los corazones y los muros, y varios se arrodillaron, sintiendo la presencia palpable del Altísimo. «Es su voz que nos llama a levantarnos», instó el predicador mientras una oleada de adoración barría el lugar. Los fieles alzaban sus manos, algunos en llanto, otros en oración incesante. «El tiempo de prueba ha terminado», continuó el anciano, sus ojos destellando luz en medio de la penumbra. «Recuerden las palabras del profeta Ezequiel, y daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel 36, 26. Él está haciendo un nuevo pacto, están aquí para ser transformados. Pero en el rincón oscuro, la ansiedad crecía entre los fariseos. «No podemos permitir que continúen estas proclamaciones», susurró Gamaliel, su rostro sombrío. «La gente ansía el cambio, pero ¿y si esto es un engaño? La ley nos ha guiado siempre». Mientras los murmullos crecían como un eco distante, una joven de la multitud, con el cabello al viento y ojos brillantes, se levantó con valentía. «Si es de Dios, no lo podemos detener. Si Él está aquí, debemos responder con fe». Su clamor vibró en la multitud, y aquellos que dudaban comenzaron a reafirmar su confianza. Empujados por la fe de ella, las manos de Zacarías se elevaron al cielo, su alma clamando por la revelación de la voluntad divina. Sintió que el ambiente se tornaba aún más cargado, como si un velo estuviera a punto de ser rasgado. Cuando el viento sopló con mayor fuerza, una voz resonó en su corazón. «Zacarías, este es el tiempo de tu llamado. ¿Estás listo para ser testigo de mi obra?». Con el corazón latiendo en anticipación, Zacarías se sintió abrumado. «Señor, aquí estoy. Envía a tu siervo», clamó con toda su fuerza. En ese momento, un rayo de luz surcó el cielo, iluminando el templo en un manto de gloria, y se escuchó un murmullo en la multitud: «Es él. Es el Mesías que esperábamos». Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de su pueblo, un tiempo de revelaciones y de señales que nunca antes habían sido vistas. Las promesas de Dios a través de los siglos se estaban cumpliendo, y el corazón de Zacarías estaba lleno de una esperanza inquebrantable. Sin embargo, mientras el pueblo se uniría en acción, un eco distante, como una sombra, acechaba en la periferia.
Este no es el final, resonó una voz oscura en las cercanías. El verdadero desafío apenas comienza. ¿Qué oscuros planes tramarían aquellos que se oponían a la obra de Dios? Mientras el templo estallaba en alabanzas, una inquietante verdad comenzaba a germinar en el aire. El pueblo había de ser preparado para el cumplimiento de un propósito que retumbaría a lo largo de las generaciones, porque el Señor ha dicho, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7:38. El clamor por el Mesías no habrá hecho más que comenzar. Un silencio sepulcral envolvió el templo tras el estruendo glorioso que había iluminado las almas. Un asombro profundo se apoderó de la multitud mientras el eco de la proclamación reverberaba en sus corazones. Era como si el mismísimo cielo hubiera abierto sus puertas para derramar bendición sobre el pueblo ansioso. Zacarías, con su espíritu avivado, contempló la escena con asombro. Este es el tiempo del cumplimiento, murmuró, sintiendo como la paz del Altísimo le envolvía. Pero, en medio de la algarabía, un presentimiento inquietante se sumaba a la alegría, un presagio que advertía sobre lo que había de venir. Una autoridad inesperada se sintió al otro lado del templo. Un grupo de fariseos se había acercado, sus rostros marcados por la sospecha, la lucha y la inquietud. Gamaliel, aún con el eco de sus miedos, no podía ignorar lo que había escuchado. Debemos actuar con prudencia, dijo, levantando la mano que solicitaba atención. Este evento, aunque glorioso, también puede ser una trampa. Recuerden las palabras del profeta, he aquí, que yo envío a mi mensajero antes de tu faz, Malaquías 3:1. ¿Seríamos imprudentes al ignorar lo que puede estar tras esta exaltación? Mientras sus palabras se deslizaron en el aire, un murmullo de inquietud se propagó. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar, recordando los peligros de aquellos que avanzaron sin discernimiento. Sin embargo, una voz fuerte se elevó entre la ansiedad, si Dios está aquí, no temamos. ¿Quién puede contra su voluntad? Era la joven del cabello al viento, resonando su fe como un faro en medio de la neblina. Zacarías sintió como el fervor comenzaba a resurgir en él, y juntos comenzaron a alabar al Señor en voz alta, creando un torrente de alabanza que rivalizaba con el antiguo estruendo del shofar. Todo poder es de él, gritó Zacarías, sintiendo que la atmósfera se intensificaba, pero en las sombras, los fariseos estaban decididos a restablecer su control. No permitiremos que esta locura desestabilice nuestra fe, dijo otro de ellos, mientras movía la cabeza con desdén. Entonces, un anciano de la sinagoga, con voz temblorosa, interrumpió, recuerden, hermanos, cuando las aguas de la fe caen, los miedos son arrastrados. No os dejéis llevar por la duda, porque a Dios no se le escapa nada. Salmos 139:7. El tumulto de la multitud hizo vibrar los cimientos del templo. Zacarías, sin darse cuenta, comenzó a moverse hacia el centro, donde el clamor era más fuerte. Las manos de los que creían se unieron en un acto de fe, formando un círculo de esperanza mientras la luz celestial seguía descendiendo, pero a medida que la gloriosa presencia de Dios se hacía más palpable, un murmullo ominoso creció en los rincones más oscuros del templo. No podemos permitir que el fin se acerque a nuestras tradiciones, susurró una voz antagónica. Hemos de esparcir confusión, llevarlos de regreso a la ley, contra la revelación que se avecina. Zacarías sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confrontación estaba próxima, y el conflicto entre lo antiguo y lo nuevo iba a desatarse. Oh, Señor, imploró en su corazón, revela tu verdad en medio de esta tormenta. Justo en ese momento, el sonido del shofar resonó de nuevo, pero esta vez, un eco diferente, como una llamada a la guerra. Los cielos están a punto de abrirse, resonó en su corazón. Prepárense, pues el cumplimiento de las profecías está más cerca de lo que creen. Afuera, el desierto ardía con el calor de la tarde, mientras el pueblo en el templo se preparaba no solo para lo que estaba sucediendo, sino también para lo que estaba por venir. Un desafío divino se avecinaba, y el verdadero propósito de Dios comenzaba a ser revelado. Porque aquí, un profeta como Moisés se levantará en medio de ustedes, Deuteronomio 6:15. La verdadera revelación del plan soberano de Dios no había hecho más que comenzar. El murmullo en el templo se elevaba como un clamor de alabanza, el corazón de la multitud palpitaba con ansias de descubrir lo que Dios tenía reservado para ellos. Zacarías, sintiéndose embriagado por la presencia del Altísimo, se dirigió nuevamente al pueblo, escuchad, oh Israel, estamos en el umbral de una nueva era. El cielo está más cerca que nunca, y su voluntad se está manifestando entre nosotros. De repente, un estruendo resonó desde el cielo.
La multitud se estremeció mientras una nube brillante descendía, iluminando el templo como si el mismo Dios estuviera derramando su gloria. Las sombras de los fariseos se desvanecieron, y la luz divina había comenzado a inundar el corazón de cada fiel presente. «Es el tiempo de la transformación», proclamó Zacarías, con voz firme y potente. Algunos en la multitud, sintiendo un renovado fervor, comenzaron a arrodillarse, otros levantaron sus manos en señal de entrega. Aquellos que antes dudaban fueron conmovidos, y un joven se levantó para testificar: «He llegado aquí perdido, pero he encontrado esperanza. Siento que el Señor me llama a un nuevo comienzo». Su voz, llena de fervor, resonó con eco en cada rincón del templo. La multitud, inspirada por su valentía, comenzó a unirse en oración ferviente. «Señor, transforma nuestros corazones. Haz de nosotros instrumentos de tu paz», clamaban al unísono, mientras las lágrimas brotaban de unos y risas de gozo de otros. La atmósfera se tornó eléctrica, unida en una sinfonía de fe. En ese punto, Zacarías sintió que el tiempo de la revelación había llegado. «Así dice el Señor, yo estoy haciendo cosa nueva, pronto saldrá a luz». Isaías 43, 19. El Mesías que has anhelado ha venido, y no solo trae justicia, también trae compasión y restauración. La esperanza envolvía a todos, como un manto cálido que les prometía renovación. Sin embargo, los fariseos no se dejarían amedrentar tan fácilmente. «No podemos permitir que esta locura persista», gritó Gamaliel, su voz temblando con rabia y miedo. «Si esto no es de Dios, quedará en nada, pero si es de Él, no podremos detenerlo». La sabiduría de Gamaliel provocó una pausa momentánea en la multitud, quienes se cuestionaban la realidad que estaban viviendo. Cuando la luz del templo alcanzó su punto culminante, una voz resonó desde la nube brillante: «He aquí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas». Esta profunda afirmación trajo una oleada de asombro. Era como si la promesa hecha a Israel se pronunciara directamente ante ellos. «El tiempo de la opresión y la oscuridad ha terminado, y el nuevo pacto está establecido», continuó la voz. Las mentes comenzaron a despertar, y los corazones endurecidos de algunos fariseos empezaban a moverse. «¿Acaso puede ser verdad?», pensaron algunos mientras las palabras divinas penetraban sus corazones. Zacarías, sintiendo el cambio palpable, prosiguió: «Si habéis venido buscando a Dios, Él se ha manifestado a vosotros. Abrid vuestros corazones y sed transformados». Y así, a través de esos momentos llenos de clamor y dolor, el pueblo encontró su voz. Todos se unieron en un clamor unificado. «Ven, Señor. A ti te necesitamos». Era un clamor sincero que rompía las cadenas de la duda. La voz de Dios resonaba de nuevo, prometiendo vida y restauración. En un instante, el cielo se partió de nuevo, y la luz envolvente inunda el templo con un brillo indescriptible. «El Espíritu Santo será derramado sobre vosotros. Y el nuevo día está amaneciendo», resonó la voz sagrada. Las lágrimas caían como lluvia, el gozo se desbordaba, y cuando el shofar sonó una vez más, sus notas gordas llenaban el aire de un recuerdo. Recordaban la promesa de redención y esperanza de Zacarías. Con el corazón rebosante de gozo, vio a la multitud unida, un pueblo renovado, renovados en fe y en propósito. En su espíritu, un profundo sentido de paz llenaba el aire. Por fin, el sueño se había cumplido, la luz del Mesías había llegado y el reino de Dios se manifestaba en medio de ellos. El día del Señor, abrió un camino donde antes había oscuridad. La simiente de la transformación era real. «Así como se mueve el viento», proclamó uno en la multitud, «nosotros seremos sus heraldos, proclamando su gloria». Las almas se llenaron de gozo y confianza en que el poder de Dios cambiaría sus vidas, y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, una promesa resonó en el aire. «Este no es el final, esto es solo el comienzo». La luz del Mesías brillaría sobre sus corazones, iluminando cada rincón. La historia de su pueblo estaba siendo reescrita, y el precio por el nuevo pacto ya había sido pagado. La revelación final fue clara: el verdadero desafío y la victoria siempre vendría a través del sacrificio del amor divino. La historia de la redención apenas comenzaba, y ellos, el pueblo elegido, estarían listos. Concluyendo, Zacarías miró a todos a su alrededor. «Si tenemos fe, el mundo entero será transformado. Permitid que el amor del Señor inunde cada corazón y cada vida». La multitud, con corazones rebosantes de gratitud, dio un paso adelante. Era el tiempo de la acción, el tiempo de la fe vivida. Así, mientras el cielo se teñía de oro y púrpura en un nuevo amanecer, en Jerusalén, se proclamó la esperanza de una nueva vida.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen este mensaje. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.